Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto? Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el F.J. King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el F.J. King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Baylod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre.
Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no. Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el 5º gran naufragio que Vaillant y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos: Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. Es junio de 1857. Una feroz tormenta azota la bahía Gwich'en, en Australia, y destroza un barco holandés de 800 toneladas. Parte de la tripulación intenta escapar en un bote pequeño, pero solo 9 de los 25 hombres a bordo sobreviven. Ahora, muchos años después, los investigadores creen que han encontrado este naufragio perdido desde hace tiempo, del periodo de la fiebre del oro. Sí, este barco está vinculado a uno de los capítulos más dramáticos y cruciales de la historia de Australia. Estamos hablando del naufragio del Cunning William de Tweed, un barco construido allá por 1840. El descubrimiento de esta histórica nave es un gran acontecimiento, ya que ahora se considera un verdadero tesoro en el mundo de la arqueología subacuática de Australia. Déjame contarte por qué. Hacia mediados del siglo XIX, los barcos holandeses transportaban no solo mercancías, sino también personas de Asia que esperaban comenzar una nueva vida en Australia. Y todos perseguían una cosa: oro. Sí, el metal precioso fue descubierto en Australia en 1851. Bueno, oficialmente al menos. En realidad se había encontrado unos años antes, pero digamos que las autoridades decidieron mantener ese pequeño detalle fuera de los periódicos.
De todos modos, el gran descubrimiento público ocurrió en 1851, cuando un buscador de oro australiano llamado Edward Hammond Hargreaves lideró una expedición en la región de Nueva Gales del Sur y decidió contarles a todos su hallazgo. Y así comenzó la fiebre del oro. Las noticias se difundieron rápidamente. Entonces, la gente comenzó a llegar de todas partes. Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, los Países Bajos y también de China. Se estima que, para ese entonces, alrededor de 20,000 chinos habían llegado a los campos de oro en Victoria. Para 1861, aproximadamente el 3% de la población australiana había nacido en el país asiático. La mayoría provenían de la región sur de Guangdong, la cual pasaba por tiempos realmente difíciles en aquel entonces. Habían enfrentado de todo: invasiones extranjeras, inundaciones y escasez de alimentos. Muchas personas lo habían perdido todo. Su dinero se había esfumado, sus hogares estaban destruidos, ni siquiera podían permitirse un bocado para comer. No había una salida clara de la pobreza en la que se encontraban atrapados. Pero luego empezó a correr la voz. Había un campo de oro en algún lugar de un territorio británico lejano. Escucharon historias sobre personas de todo el mundo que iban allí, que era un lugar pacífico, lleno de oportunidades y que la tierra misma tenía todo lo que necesitabas. Sonaba como un sueño. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llamarlo Xinjiangshan, o Nueva Montaña de Oro. Así que muchos juntaron lo poco que les quedaba para llegar a Australia y comenzar de nuevo. Era una oportunidad para una vida mejor, una posibilidad de sacar a familias enteras de la pobreza. Pero llegar no era barato ni fácil. Tenían que viajar en enormes barcos, y el viaje promedio desde la provincia de Guangdong hasta Sydney o Melbourne era de unos 3 meses. En algún momento, las autoridades australianas decidieron imponer un impuesto a las llegadas chinas. Cada pasajero que desembarcara en los puertos de Victoria tenía que pagar un impuesto de capitación de 10 libras. Entonces, ¿qué crees que pasó? Las rutas cambiaron, por supuesto. En lugar de atracar directamente en Victoria, los barcos comenzaron a detenerse en Robe, un pueblo ubicado en la parte sureste de Australia del Sur. Desde allí, las personas caminaban alrededor de 400 kilómetros hasta llegar a los yacimientos de oro, solo para evitar pagar el impuesto. Y en esta zona es exactamente donde se descubrió el Koning Willem de Tweed. Sí, nuestro barco holandés fue encontrado frente a la costa de Robe. Y fue uno de los muchos barcos que llevaron pasajeros chinos a Australia. Ahora puedes ver por qué es históricamente importante, ¿verdad? El 16 de junio de 1857 desembarcó a unas 400 personas para que pudieran comenzar de nuevo su vida. Sin embargo, el barco en sí no tuvo un final feliz. Después de dejarlos, se suponía que debía continuar su viaje, pero se desató una tormenta. Así que el barco tuvo que echar anclas y esperar en la bahía de Gwich'en. El clima empeoraba cada vez más. El ancla comenzó a arrastrarse y para el 30 de junio se había perdido por completo. El capitán, llamado Hendrik Giesen, tuvo que actuar rápido. Tomó la decisión de encallar el barco con la esperanza de salvar tanto la nave como a su tripulación. Pero hubo un problema. El barco encalló en Long Beach, a unos 5 kilómetros al este de Robe, y comenzó a desmoronarse rápidamente en los mares agitados. El resto de la historia es trágica. 16 marineros se ahogaron cuando uno de los botes pequeños del barco se volcó. Solo 9 hombres lograron salir con vida. El capitán Giesen permaneció a bordo del naufragio. Finalmente, llegó a la orilla aferrándose a un barril. Afortunadamente, las personas que estaban en la playa lograron sacarlo del mar usando una cuerda. Unos meses después, las cosas del naufragio fueron vendidas a un hombre de Robe llamado Jacob Chambers por 225 libras, que era una cantidad bastante grande de dinero en esa época. Y eso se debe a que la gente pudo salvar una buena cantidad de objetos del naufragio, como la campana, algunas puertas y tablones de madera del casco.
Esas puertas y algunos de los maderos se utilizaron más tarde para construir el Caledonian Inn, un histórico hotel de piedra de 2 pisos que se levantó en 1859. En cuanto a la campana, se dice que fue utilizada en la escuela primaria Rope durante más de 100 años. Pero los investigadores no están tan seguros de esa parte. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los restos del barco todavía estaban desaparecidos, hasta ahora. Después de 3 años de arduo trabajo, un equipo afiliado al Museo Marítimo Nacional de Australia cree que finalmente han encontrado el Cunning William de Tweed. El proyecto comenzó en abril de 2022 y su objetivo principal ha sido buscar, localizar y llevar a cabo un estudio arqueológico de los restos del naufragio. Para ello, utilizaron principalmente 2 herramientas: detectores de metales subacuáticos y un magnetómetro marino, un dispositivo que detecta cambios en el campo magnético del fondo marino. Pronto, esta tecnología comenzó a detectar un montón de anomalías en el área donde se creía que estaba el naufragio. Y por anomalías me refiero a señales extrañas, pistas de que algo podría estar enterrado bajo el lecho marino, probablemente oculto bajo capas de arena o lodo. Creen que esas señales provenían de las partes de hierro del cabrestante de la embarcación, que es un gran torno situado en la parte frontal del barco, utilizado para levantar las anclas. Algunas de esas piezas sobresalían ligeramente del lecho marino, junto con un marco de hierro parcialmente expuesto. También divisaron una tabla de madera bien conservada debajo del cabrestante, lo que sugiere que el casco del barco se encuentra todavía allí abajo, solo que enterrado bajo la arena. Entonces, ¿por qué están tan seguros de que este naufragio es el del Cunning William de Tweed? Bueno, básicamente por 3 razones. Primero, la ubicación. El lugar donde detectaron esas señales coincide con relatos históricos sobre dónde se hundió el barco. Y resulta ser el único naufragio conocido en esa parte de Long Beach. Segundo, el tamaño. El grupo de señales magnéticas coincide con la longitud documentada del barco, que es de unos 43 metros. Tercera y última razón. Encontraron piezas de cerámica china del siglo XIX en la playa que se encuentra junto al sitio. Cuando unes todos esos hechos, gritan "Cunning William de Tweed". Por eso, el equipo está tan seguro de que finalmente han descubierto este barco histórico. Pero aunque tienen buenas razones para creerlo, todavía hay que realizar más investigaciones. Por eso, están planeando futuras visitas al sitio para seguir monitoreando la situación. El objetivo es revisar el estado del barco y buscar más partes del casco o artefactos que puedan quedar al descubierto a medida que el lecho marino cambie con el tiempo. Esperemos que tengan suerte la próxima vez. Durante años el naufragio más valioso del mundo era solo una leyenda. Hasta ahora finalmente ha sido encontrado y entre los restos se halló un verdadero tesoro valorado en $1.100 millones. Para entender esto debemos retroceder a 1622. Ese año el poderoso galeón español Nuestra Señora de Atocha zarpó desde La Habana, cargado de riquezas que pertenecían tanto al rey Felipe IV de España como a los acaudalados miembros de la tripulación. Estamos hablando de oro, plata, cobre y esmeraldas de Colombia, Perú, México y Venezuela. La carga era tan grande, más de 40 toneladas, y tan extensa que llevó 2 meses transportarla hasta el barco. La nave también tenía 265 personas a bordo. Al principio todo fue bien, pero luego vinieron los estrechos de Florida y los problemas. La tripulación se encontró perdida en una noche que no solo era fría, sino también tormentosa. Y en poco tiempo se enfrentaron a un poderoso huracán. El viento descarró los mástiles y olas gigantes destruyeron el timón. Pronto el Atocha se hundió hacia la oscuridad del lecho marino. El desastre de esa noche significó una enorme pérdida de riqueza para el rey Felipe IV, pero aún peor fue la pérdida de vidas. De los 265 tripulantes originales, solo 5 sobrevivieron. Lograron trepar por el mástil de mesana del barco, la única parte que permanecía sobre el agua.
Con todo ese tesoro perdido, los españoles no tardaron en actuar y diseñaron una operación de rescate. Se enviaron 5 barcos para recuperar la carga. El plan parecía sencillo. Después de todo, las escotillas estaban bien cerradas, por lo que el tesoro debía seguir allí. Pero casi de inmediato las cosas empezaron a salir mal. Por ejemplo, uno de los 5 barcos se encalló antes de que pudiera comenzar su viaje. Al final, la búsqueda se prolongó durante 60 años y muchos factores contribuyeron al fracaso de la misión. Esto no puede parecer tan malo hoy en día, pero en aquel entonces los buzos no contaban con la tecnología ni el equipo de seguridad que tenemos hoy. Explorar el lecho marino era arriesgado y a menudo no llevaba a ninguna parte. Mientras buscaban el Atocha, los rescatistas encontraron rastros de otra embarcación, Santa Margarita, el barco hermano de la Antorcha. Otro huracán pasó por la región un mes después del naufragio. El fondo marino se transformó en un rompecabezas y había piezas de barco esparcidas por todas partes. La misión de rescate se volvió casi imposible. Con el tiempo, los españoles lograron recuperar parte de la carga del Santa Margarita, pero el tesoro de la Atocha parecía perdido para siempre. Aún así, nadie olvidó esa historia. Luego, en 1969, más de 300 años después del naufragio, todo comenzó a cambiar. Un experimentado buzo de aguas profundas, Mel Fisher, intervino y decidió reescribir la historia. Mel ya había pasado gran parte de su vida en el fondo del mar. Él y su esposa incluso dirigían una escuela de buceo en California. Así que Mel reunió a su familia y se mudaron al otro lado del país. Lideró a un nuevo equipo de cazadores cuya misión era clara: encontrar el tesoro perdido del legendario Atocha. Tenían poco más que un bote, algo de equipo de buceo y detectores de metales, pero eso fue suficiente para comenzar. Se enfocaron en una región llamada Cayo Matecumbe, mencionada en varios documentos del siglo XVII. En el primer año viajaron más de 160,000 kilómetros, pero no encontraron absolutamente nada. Parecía un sueño imposible. Pero Mel todavía tenía un as bajo la manga: Eugene Lyon, un historiador que cambiaría el curso de la búsqueda. Eugene se sumergió en los archivos españoles en busca de pistas sobre el naufragio. Fue allí donde encontró un documento importante que mencionaba a un grupo de personas tratando de salvarlo. En la última página se indicaba que un área a 160 kilómetros de donde Mel estaba buscando había sido el escenario de la principal exploración. Esta pequeña información era la aguja en el pajar que necesitaban. Redirigieron el barco y pronto llegaron a la nueva ubicación. Pero había un desafío. Esa parte del océano era más profunda y la visibilidad allí era casi nula. Era difícil ver tus propias manos. Sin embargo, Mel sabía cómo lidiar con las adversidades del buceo y se le ocurrió una solución simple y brillante. Instaló 2 grandes tubos en el bote llamados buzones. Esos tubos podían bajarse frente a las hélices. La idea era ingeniosa. Absorbían agua limpia de la superficie y la dirigían al fondo del mar, justo donde estaban los buzos. Esta técnica no solo aclaraba el agua turbia, sino que también ayudaba a revelar objetos que habían estado ocultos durante siglos. Y aún así, la búsqueda llevó 16 años. Durante ese tiempo, Fisher encontró muchos objetos perdidos. Luego, en 1971, descubrieron una enorme ancla. Esta fue la primera pista de que estaban cerca de encontrar el Atocha. En los días siguientes aparecieron más objetos. Salieron a la luz copas, espadas y clavos antiguos. Para mantener todo organizado, el equipo creó un mapa circular. Allí marcaron la ubicación exacta de cada objeto que encontraban. También utilizaron transmisores de radio en tierra y un receptor en el barco, lo que les permitió saber con precisión dónde se encontraban. El sistema era tan eficiente que podía medir la posición con un margen de error de apenas 30 centímetros. Con el tiempo se empezó a formar una línea en el mapa que señalaba hacia dónde podría estar escondido el principal tesoro de la Atocha. Siguieron este rastro durante 2 años. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, encontraron barras de plata. Era el año 1973. Esto abrió la puerta a descubrimientos mucho más grandes. Solo la plata estaba valorada en más de $100,000, pero el verdadero tesoro aún estaba por llegar. El 20 de julio de 1985 finalmente se descubrieron objetos que hoy valdrían alrededor de $1,100 millones en el casco principal del barco. Un tesoro incluía 180,000 monedas de plata, 24 toneladas de lingotes de plata, 125 barras de oro, una colección de perlas y 30 kilogramos de esmeraldas. Algunos de estos hallazgos eran invaluables no solo por su rareza, sino por su historia. La cruz de Atocha, el orbe real y el anillo de Atocha
3 artefactos reales se encontraron en condiciones perfectas. La cruz de Atocha era el más valioso de todos los artefactos. Tenía 9 esmeraldas engastadas en oro de 22 quilates, un verdadero tesoro del pasado brillando una vez más después de haber estado siglos bajo el agua. Poco después del descubrimiento, el estado de Florida pensó: un momento, queremos una parte de ese tesoro. Fueron a la corte, exigieron un asombroso 25% del valor. Se desató una amarga batalla legal que duró 8 años. Incluso llegó hasta la Corte Suprema, pero al final el buscador de tesoros Mel salió victorioso. Incluso fue invitado a The Tonight Show, mostrando una enorme cadena de oro encontrada en los restos como un cinturón. La gente la llamaba la cadena del dinero, y con razón. El hallazgo fue tan grande que el naufragio fue declarado el más valioso del mundo por el libro Guinness de los Récords en 2014. Después de la emoción inicial, Mel vendió algunas de las piedras preciosas, pero la mayor parte del tesoro se mantuvo en la familia. Por un tiempo, lo que quedó fue subastado. Nadie sabe exactamente por cuánto se vendieron las joyas, pero una cosa es segura: su valor se ha disparado con los años. No se trata del brillo, se trata de la leyenda que las acompaña. Hoy en día, estos tesoros forman parte de la colección particular Mucho, la colección privada más grande del mundo de artefactos de la Atocha. Y no está a la venta, pero la buena noticia es que aún puedes verlos. Están en exhibición brillando intensamente en homenaje a la rica historia de Colombia y a la famosa mina de donde provienen. Se dice que estas esmeraldas son tan icónicas como los rubíes de Mogok o los zafiros de Cachemira, y honestamente, tienen razón. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic, y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares: su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo.
Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lestre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3.000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Hurón el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió.
Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los grandes lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano, pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad. Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656. El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington, difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación, y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo. Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar, ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la Marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido.
Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos, y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera, para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más. En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Yell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron. El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga, probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad. Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas. Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo, Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. Un barco lleno de oro y otros tesoros valorados en más de 13 millones de dólares fue encontrado en medio del desierto de Namibia después de casi 500 años.
El trabajador que lo encontró estaba buscando diamantes, pero terminó con algo mucho más valioso para la historia. Había algunos bloques de cobre, algo de madera, tuberías y colmillos de elefante. Los mineros llamaron a un arqueólogo que pronto se dio cuenta de que no era una playa alterada como pensaban, sino un naufragio. Todas las pruebas mostraron que se trataba de un barco mercante portugués, Bom Jesus, que desapareció en el siglo XVI. Los expertos creen que era un tipo especial de barco, más grande, fuerte y resistente que los antiguos barcos de Portugal y España. Estos navíos se construyeron para llevar a los exploradores portugueses en largos viajes a lugares lejanos como India, China y Japón, y regresar con toneladas de carga. Es probable que el Bom Jesus estuviera transportando tesoros de Lisboa, Portugal, hacia el oeste de la India. Pero parece que en su camino alrededor del extremo sur de África, cerca de Namibia, una gran tormenta empujó al barco demasiado cerca de la costa. El barco chocó contra una roca, se volcó y se rompió, y se hundió en el océano. Los arqueólogos encontraron un tesoro del cofre del capitán bajo el agua, que probablemente se cayó cuando se rompió el casco de madera. También hallaron piezas del barco esparcidas a lo largo de la costa, tal vez por la violenta tormenta y más tarde por la construcción en la zona. La tormenta debió haber sido muy feroz, pero no se encontraron muchos huesos, lo que significa que la mayoría de la tripulación podría haber sobrevivido o se perdió en el mar. El barco estaba dividido en 3 secciones y sorprendentemente bien conservado, gracias a las gruesas capas de arena que lo cubrían y prevenían su deterioro. Los arqueólogos que estudiaron el naufragio descubrieron más de 40 toneladas de carga. Había cañones, espadas, bloques de metales como plomo y estaño, telas y herramientas que los marineros usaban para navegar siguiendo las estrellas mientras cruzaban el océano. El descubrimiento más emocionante fue el de 1845 lingotes de cobre que pesaban entre 16 y 17 toneladas. Estos lingotes de cobre, de metal puro, están todavía en excelentes condiciones porque el casco del barco y las capas de arena los protegieron del agua del océano. Los científicos incluso lograron leer las marcas comerciales que tenían y descubrieron que fueron fabricados por una compañía comercial alemana muy rica. También había más de 2,000 monedas brillantes de oro y plata de diferentes países, de acuñación portuguesa, veneciana, francesa y morisca, y 105 colmillos de elefante enormes que pesaban alrededor de 2 toneladas. Los colmillos probablemente estaban destinados a convertirse en artículos de lujo en el destino. Los arqueólogos tomaron algunas muestras de ADN de los colmillos y descubrieron que provenían de elefantes de bosques y sabanas de África Occidental. Los investigadores tuvieron suerte de que el barco fuera encontrado en una zona restringida de extracción de diamantes. No hubo carroñeros que pudieran apoderarse de los tesoros. El Bom Jesus sigue siendo el naufragio más antiguo y valioso que se ha descubierto en la costa occidental de África subsahariana. Otro naufragio encontrado recientemente por accidente estaba enterrado bajo una duna de arena de 3 metros de altura cerca del mar Caspio. Algunas personas lo llaman el lago más grande del mundo y tiene niveles de agua que suben y bajan con el tiempo debido a los cambios en los patrones climáticos. Estos cambios pueden mover la arena y develar cosas como este naufragio y otros tesoros a lo largo de la costa. A medida que la duna desaparecía lentamente, el barco comenzó a mostrarse. Antes de desenterrarlo, los científicos estaban preocupados de que las olas del mar pudieran dañar el naufragio. Para protegerlo, construyeron un muro usando miles de sacos de arena para mantener las olas alejadas. Cuando la nave fue descubierta, se dieron cuenta de que era un barco mercante de 3 mástiles y 28 metros de largo con un fuerte casco doble. Las muestras de madera evidenciaron que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, utilizando árboles como pino silvestre, abeto y alerce de la zona del río Volga o del Cáucaso. Incluso encontraron trigo sarraceno y plantas de la misma región, que probablemente se comerciaban o se usaban para alimentar a los marineros. Esto prueba que el barco era parte de un grupo de naves mercantes que antiguamente navegaban por el mar Caspio. Un pescador aficionado, Gürkan Gürbüz, que estaba a 6 metros bajo el mar frente a la costa de Turquía, notó algunos restos metálicos enormes. Tenía una cámara submarina, así que hizo tomas del descubrimiento y las llevó a los científicos.
Ellos inmediatamente comenzaron una investigación y descubrieron que debía ser un naufragio de las primeras décadas del siglo XX. Podría ser uno de los barcos del Imperio Otomano que tenían la importante misión de entregar suministros, pero desapareció sin dejar rastro. Los científicos obtuvieron permiso para estudiar en detalle este naufragio del Mar Negro con el fin de aprender más sobre sus misterios. Esperan encontrar los documentos del astillero para obtener algunas respuestas, ya que el barco en sí está en condiciones terribles y es complicado trabajar con él. Unos robots submarinos que pertenecen a una empresa de petróleo y gas notaron cientos de ánforas antiguas intactas en el lecho marino del Mediterráneo Oriental. Los expertos piensan que esas jarras tienen 3.300 años. Esto convierte el hallazgo en el naufragio más antiguo en aguas profundas. Probablemente, las jarras se usaban para almacenar aceite u otros productos agrícolas como frutas. Esto demuestra que las personas que hicieron estas ánforas organizaron el comercio marítimo y poseían increíbles habilidades de navegación. Parece que los antiguos marineros lograron atravesar el mar Mediterráneo sin tener una línea de vista a ninguna costa. Todo lo que podían ver era el horizonte, por lo que debieron haber usado el sol y otras estrellas para orientarse. Frente a las costas de Sicilia, a unos 6 metros bajo la arena y la roca, unos arqueólogos encontraron un naufragio tan antiguo que no están seguros de qué materiales se usaron para construirlo. Creen que el barco es del siglo V o VI a.C., lo que significa que tiene más de 2.500 años. Este antiguo barco no estaba solo. Los investigadores también encontraron 2 anclas de hierro en forma de T invertida de alrededor del siglo VII de nuestra era y 4 anclas de piedra de tiempos prehistóricos en las cercanías. Uno de los anclajes de piedra estaba roto y podría haber tenido piezas de madera unidas para ayudarlo a sujetarse al fondo marino. Descubrieron que el barco en sí fue construido usando solo la técnica de sobrecasco. Las tablas de madera del barco estaban conectadas tan firmemente que podían soportar la embarcación por sí solas, con vigas añadidas solo para hacerla más fuerte. Lamentablemente, el casco de madera del barco es muy frágil ahora porque unas pequeñas criaturas marinas que comen madera lo han dañado con el paso de los años. Los científicos están siendo muy cautelosos mientras lo estudian para asegurarse de que no se desintegre. Este descubrimiento es de gran relevancia porque fue construido durante una época en la que Sicilia era sumamente importante para el comercio. En ese entonces, los griegos y los púnicos estaban tratando de tomar el control de los mares mucho antes de que Roma se convirtiera en el gobernante del Mediterráneo. Al estudiar este barco, los científicos esperan aprender más sobre cómo las personas viajaban y comerciaban en esos tiempos antiguos. Otro naufragio, esta vez frente a la costa de Kenia, podría ser del último viaje de Vasco da Gama. Este explorador portugués fue el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores locales descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino vino a investigar, encontró algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos lingotes de cobre. Si este descubrimiento realmente está relacionado con Vasco da Gama, entonces debe ser del siglo XVI. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Da Gama lideró una gran flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y un equipo completo de científicos está excavando cuidadosamente las fosas para encontrar partes de la estructura de madera y el casco del barco. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima.
pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66,000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60,000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre 125,000 y 231,000 dólares. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300,000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2,300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12,500,000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más.
Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4.160.000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2.000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5.200 metros, 1.400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo de la Tierra que el que los humanos han extraído en toda la historia. No hay engaño aquí, ya que nadie se ha atrevido a llegar hasta allí todavía. Si los arqueólogos siguen descubriendo barcos hundidos llenos de oro por ahí, tal vez podamos hacer nuestros propios hallazgos de tesoros marítimos, o al menos ahorrar suficiente dinero para comprar algunas monedas de plata. El año era 1865. Fue un auge de migración a nivel mundial, con nuevos lugares descubiertos y muchos asentamientos creados. Sin aviones como los que tenemos ahora, un barco era la única manera de escapar de la vida antigua y emprender un viaje hacia un futuro nuevo, y con suerte, más brillante. Así que, una aventura como esa era algo bastante común de hacer. Más de 500 inmigrantes llegaron seguros a Queensland, y se suponía que el barco regresaría a Londres algún tiempo después. Fue realmente un largo viaje, pero no muchas personas estaban dispuestas a volver a Inglaterra. Después de todo, habían elegido ir a Australia para comenzar una vida completamente nueva, así que era natural que la embarcación regresara casi vacía. Sin embargo, el viaje de regreso fue aún bastante lucrativo, gracias a la carga que el barco podía transportar. La cantidad de productos lista para ser enviada era significativa, compuesta principalmente de lana impregnada en arsénico, sebo y pieles. Fue como matar 2 pájaros de un tiro. La tripulación no solo podría pasar el invierno cálidamente en Australia mientras Inglaterra soportaba el frío intenso, sino que tampoco desperdiciaría su tiempo. Con la gran cantidad de productos que debían cargar, les tomaría alrededor de 3 meses completar esa tarea.
Comenzaron a difundirse informes de que el Fiery Star casi había terminado de ser cargado, pero resultó ser que la evaluación fue un poco demasiado optimista. Para pasar el tiempo, el capitán Yule pensó que sería una buena idea contactar con la sociedad de aclimatación y ofrecer su ayuda para transportar cualquier animal que quisieran enviar a Inglaterra en el Fiery Star. Ya tenía algunos emus y canguros a bordo, pero todavía había espacio. La sociedad realizó una votación y estuvieron completamente a bordo con la idea. Pensaron que enviar algunas talegallas sería un gran plan. Aunque ya había algunas de estas aves en Inglaterra, la sociedad francesa necesitaba un par y podían enviarlas allí a través de Inglaterra. Pero el equipo no sabía que toda esa carga, todos los productos que estaban dispuestos a vender en Inglaterra, finalmente conduciría a la destrucción del barco. El Fiery Star no solo se perdió, sino que la mayoría de las personas a bordo no sobrevivieron para completar el viaje. Era 23 de marzo. Ese fue el día en que finalmente se publicó el manifiesto del barco. Un manifiesto es una lista que detalla la carga, los pasajeros y la tripulación de una embarcación, avión o vehículo, principalmente para los funcionarios de aduanas. Este documento ayuda a los involucrados en el transporte a verificar que todos y todo lo que se cargó sigue a bordo cuando el vehículo llega a su destino. Una vez que se publica, significa que el barco está casi listo para zarpar. Había 3 formas posibles de acomodar a los pasajeros. Primero, estaba el saloon, el nombre anticuado para la primera clase. Luego, estaba la segunda cabina, que lógicamente era la segunda clase. Finalmente, estaba la tercera clase, la forma más barata de alojamiento para pasajeros en un barco. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas personas viajaron desde sus tierras natales a América del Norte y Australia en busca de un nuevo comienzo. La mayoría de ellos eran pobres y tenían fondos limitados para viajar. En total, había 8 personas en el saloon, otras 8 en la segunda cabina y solo 21 pasajeros en tercera clase. De los 37 pasajeros, solo uno, John Ormond, salió con vida. Él compró un boleto para la tercera clase. Así que, a diferencia de la situación del Titanic, en este caso, la clase no importó realmente. La lista de miembros de la tripulación no era tan detallada como la de los pasajeros. Se sabía que, en total, había alrededor de 55 personas en la tripulación, desde marineros aptos hasta miembros del equipo simplemente llamados muchachos. Pero algo me dice que la tripulación no era realmente tan importante para el capitán. En realidad, todo lo que le importaba era ganar tanto dinero como fuera posible, incluso si eso requería que se transportaran toneladas de carga peligrosa e inflamable. De los más de 50 miembros de la tripulación, solo 17 sobrevivieron a ese viaje. Pero hubo en realidad un miembro de la tripulación más que sobrevivió por accidente, simplemente porque no le dejaron subir a bordo. Sarah Johnston se disfrazó de hombre y planeó colarse en el barco. Sin embargo, algo en su apariencia hizo que el capitán sospechara, así que llamó a la policía y le pidió a Sarah que abandonara el barco porque no quería que se produjera ningún comportamiento inmoral. Bueno, le salvó la vida. Para él, ese fue su último viaje. El capitán, W. Hunter Yule, era aparentemente una verdadera celebridad. Ya tenía un historial de haber desembarcado inmigrantes de manera segura el año anterior, así que aparentemente no había motivo para preocuparse. El viaje prometía ser seguro. El velero Fiery Star zarpó de Moreton Bay rumbo a Londres. Los pasajeros ocuparon sus lugares. La carga ya había sido embarcada. La lista completa era sorprendente. Además de toda la lana, cebo, algodón, cueros y cuernos, también había 6 cajas de arrurús y varios otros bultos. Y no podemos olvidar los animales que el capitán también llevó a bordo. El 1 de abril de 1865, el Fiery Star estaba lejos, pero aún era observable al este mientras se dirigía hacia el Océano Pacífico. Esta fue la última información disponible hasta el 26 de mayo, cuando surgieron las noticias de su destrucción desde Brisbane. El diario del oficial en jefe William Sargent reveló que el Fiery Star tardó 12 días en alcanzar el extremo sur de Nueva Zelanda, lo cual sucedió el 11 de abril de 1865.
El viaje iba bien hasta que el 17 de abril los mares agitados destruyeron 2 botes largos. El 19 de abril, un fuerte olor a humo alertó al capitán. Al revisar, encontró la bodega inferior completamente llena de humo debido a un incendio alimentado por la carga inflamable del barco. Las escotillas fueron cerradas de inmediato para intentar contener las llamas, pero al día siguiente, el calor y el humo tóxico obligaron a los pasajeros a salir de sus camarotes. George Mayber fue uno de los afortunados sobrevivientes. Era el ingeniero del barco y recordó los caóticos eventos del 20 de abril, cuando el capitán Youd y la mayoría de la tripulación y los pasajeros intentaron evacuar en medio del mal tiempo. Alrededor de las 6 de la tarde, el barco comenzó a llenarse de agua y, sin mucho aviso, el capitán Youd, 4 miembros de la tripulación y algunas pasajeras se subieron a un bote salvavidas y zarparon. El siguiente bote, dirigido por el segundo oficial, el señor Adio, era un gig, seguido de un jollyboat abarrotado. Por último, había un bote central que apenas era apto para navegar, con 2 hombres que sacaban agua constantemente para mantenerlo a flote. El plan era que las embarcaciones permanecieran cerca del Fiery Star durante la noche y se dirigieran hacia las Islas Chatham a la mañana siguiente. Pero al amanecer del 21 de abril, los 4 botes habían desaparecido sin dejar rastro. En el barco en llamas había 17 miembros de la tripulación y el pasajero John Omand, quienes se unieron bajo el liderazgo del primer oficial William Sargent. Durante 5 días y noches, George Mayber estuvo bombeando agua sobre el fuego sin descansar. Se ofreció voluntariamente a bajar por la escotilla de proa con una cuerda alrededor y un pañuelo sobre la boca. Descubrió que el palo de trinquete se había quemado a lo largo de unos 18 centímetros y el lado de babor estaba gravemente dañado, por lo que parecía una cáscara vacía. Agotado, regresó en busca de aire fresco, pero luego volvió a descender junto al intendente Marshall para acceder a un tanque de agua. No pudieron abrir la tapa y mientras George se arrastraba sobre las pieles, sintió que se hundía. Cuando llegaron a la cubierta, se desplomaron por el cansancio. La carga había sido destruida por el fuego y el humo, y el calor en la cubierta era insoportable. La tripulación sobrevivía con raciones limitadas y pollos enjaulados, utilizando cada pedazo de madera disponible, incluidos los de los chiqueros, para las bombas. Los cerdos angustiados corrían descontrolados bajo el calor. Se construyó una balsa, pero era demasiado débil para el mar abierto. Dormir era esquivo y la tripulación había perdido todo, con solo esperanzas de llegar a tierra o encontrarse con otro barco. Finalmente, el Dauntless apareció y envió un bote salvavidas. El capitán Moore subió a bordo del Fiery Star el 12 de mayo y, tras evaluar la situación, coincidió en que la tripulación no podía hacer más. Embarcaron en el Dauntless a las 4 de la tarde. Presenciaron cómo el Fiery Star sucumbía a las llamas a las 11:30 de la noche. Fue una escapada por los pelos. Si ya estamos felices de encontrar unos cuantos pesos que olvidamos en los bolsillos, imagínate toparte con $13 millones en un lugar donde jamás lo esperarías. Eso es exactamente lo que le pasó a un grupo de mineros de diamantes trabajando en el desierto de Namibia. En 2008, encontraron este tesoro increíble dentro de un naufragio que ocurrió hace más de 500 años. Y la historia detrás de este barco abandonado está llena de misterios. Todo empezó en 1533, cuando los portugueses construyeron este barco comercial especial. Se creía que este modelo era parte de una nueva clase de embarcaciones que eran más grandes, más eficientes y más resistentes que las anteriores. Portugal realmente necesitaba eso, ya que estaban dominando el comercio por todos los mares en ese momento. Así que el propósito principal de este barco era apoyar esas expediciones de larga distancia durante esta era súper próspera. El 7 de marzo, los portugueses decidieron probar su impresionante barco nuevo. Y en ese fresco día de primavera, grandes embarcaciones navegaron por el río Tajo hacia el Atlántico, con las banderas ondeando y telas coloridas colgando de sus altos mástiles. Ahí se fueron, dejando Lisboa, la capital de Portugal, y dirigiéndose hacia el oeste de India. Al menos, eso es lo que piensan los investigadores, ya que era una ruta bastante común para ellos en ese entonces. La mayoría de las veces, los portugueses buscaban especias.
A principios del 1500, era bastante difícil encontrar cosas como canela, jengibre, clavos, pimienta negra y cúrcuma en Europa, así que tenían que ir a India por ellas. Desafortunadamente, uno de los barcos nunca llegó a su destino final. De hecho, para desesperación de la corte portuguesa, esta embarcación desapareció por completo, sin dejar rastro del naufragio. Y nunca encontraron a ninguna de las aproximadamente 300 personas a bordo. ¿Será que se desviaron tanto del rumbo que terminaron en las Américas o en alguna isla en el camino? Bueno, todo era posible. Y el barco, junto con el misterio de su desaparición, se volvió legendario. Adelantémonos más de 500 años hasta 2008. Los mineros de diamantes estaban haciendo lo suyo en una costa cerca de Oranjemund, cuando empezaron a encontrar cosas raras mientras excavaban, como pedazos de metal, madera e incluso objetos extraños que parecían tubos de bronce. Eso definitivamente era raro, así que llamaron a un arqueólogo para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó el arqueólogo, notó todo tipo de pedazos extraños y piezas viejas esparcidas por ahí. Poco a poco, empezó a identificar esas cosas. Primero, colmillos de elefante. Luego, una pieza de artillería de 500 años. De repente, cayó en cuenta. Esto definitivamente era un naufragio. Pero lo que el arqueólogo no se dio cuenta en ese momento era que este naufragio resultó ser uno de los más importantes jamás encontrados. En ese entonces, no fue nada fácil convencer a la compañía minera de que los arqueólogos tenían que seguir explorando el sitio. Pero por suerte lo lograron, porque al 6º día de búsqueda, encontraron un tesoro. Y, literalmente, llenaron sus sombreros con más de 11 kilos de una mezcla de monedas de oro españolas y portuguesas. Resulta que este viejo barco abandonado estaba cargado con oro, estaño, colmillos de marfil y más de 18.000 kilos de lingotes de cobre cuando tuvo su trágico y acuático final. De hecho, los especialistas creen que los lingotes de cobre jugaron un papel clave en mantener el naufragio tan bien conservado. La primera razón es medio obvia. Los lingotes de cobre pesaban todo hacia abajo, manteniendo los restos del naufragio en el fondo del océano. Y eso fue genial, porque 5 siglos de tormentas y olas se habrían llevado todo. Pero los lingotes de cobre también fueron importantes por otra razón. Los peces y otras criaturas marinas podrían darse un festín con madera, sacos de yute y zapatos de cuero. Pero el cobre realmente les quita el apetito, lo que significa que muchas cosas sobrevivieron esos 500 años en el fondo del mar, cuando realmente no deberían haberlo hecho. Así que sí, contra todo pronóstico, el tesoro se conservó, y en excelentes condiciones. El oro se veía brillante e intacto. Aunque es imposible probar sin lugar a dudas que acababan de encontrar la legendaria embarcación portuguesa, toda la evidencia apunta a que sí, la encontraron. Una pieza de evidencia viene de un antiguo libro portugués, que dice que entre 1525 y 1600, 21 barcos se perdieron camino a India, y uno de ellos de hecho se hundió en algún lugar cerca de Namibia, perdiéndose en la vuelta del Cabo de Buena Esperanza. ¡Bingo! Desde ese momento, los expertos han estado revisando los restos, midiendo, fotografiando y escaneando el sitio milímetro por milímetro con un escáner láser tridimensional de alta tecnología. Su objetivo era descubrir qué le pasó a este barco, o al menos acercarse a la verdad. La primera pregunta que tenían que responder era: ¿por qué estaba este barco tan cerca de la costa de Namibia? Estamos hablando de grandes marineros que probablemente sabían que ese tramo de costa era famoso por sus tormentas y niebla. ¿Qué pasó entonces? Parece que unos 4 meses después de su gran partida de Lisboa, la flota fue golpeada y dispersada por una enorme tormenta. Así que la explicación más probable es que la combinación de mal clima y carga pesada obligó al capitán a encallar el barco a propósito. Según una teoría, soltó las anclas delanteras y lentamente varó el barco. Luego golpeó una roca submarina en las olas, se volcó con las grandes olas, y todos los intentos de liberarlo fallaron. Empezó a desarmarse, comenzando por la estructura superior. En ese momento, el cofre del tesoro cayó de la cabina del capitán y se hundió hasta el lecho marino. Eventualmente quedó aplastado y atrapado, pero también estuvo protegido por un gran pedazo del costado del barco que se rompió cuando el casco se desarmó. Ok, pero ¿qué pasó con la gente a bordo?
Las tormentas de invierno en la costa de Namibia pueden ser brutales, con vientos de más de 130 km por hora y olas enormes, haciendo casi imposible llegar a la orilla. Pero si la tormenta se calmó en algún momento, es posible que el naufragio tuviera sobrevivientes. O sea, sí encontraron algunos huesos de dedos de pie humanos, sugiriendo que al menos una persona no lo logró. Pero estos fueron los únicos restos humanos que se recuperaron. Tampoco encontraron muchas pertenencias personales, lo que lleva a los arqueólogos a pensar que la mayoría de la gente a bordo probablemente llegó a tierra, a pesar de que el barco se desarmó. Pero no podemos decir que esto fue un final feliz. Sí, la mayoría podría haber sobrevivido al naufragio, pero terminaron en uno de los lugares más duros de la Tierra, un tramo vacío de arena y matorrales por cientos de kilómetros. Era invierno, así que tenían frío. Estaban mojados y exhaustos sin esperanza de rescate. Nadie sabía que estaban vivos o dónde encontrarlos. Además, ningún barco probablemente pasaría por ahí, ya que estaban lejos de las rutas usuales. Regresar a Portugal parecía imposible. Después de la primera ronda de exploración, los investigadores encontraron que los restos del barco estaban esparcidos en 3 grandes secciones a lo largo de la costa de Namibia. Al final, se recuperaron más de 40 toneladas de carga del sitio, y se encontraron y catalogaron miles de diferentes artefactos, incluyendo plomo, estaño, textiles e incluso algunos instrumentos astronómicos. Así que tal vez te estés preguntando, ¿quién se quedó con el oro? Solo diré que no fue para los mineros ni los arqueólogos. Según los investigadores involucrados, cada moneda fue entregada al gobierno de Namibia. Después de todo, ese es el procedimiento usual para barcos aleatorios encontrados en la playa. Pero este caso no era tan simple porque hay una excepción a esta regla. Si el barco encontrado es un barco estatal, el país que lo posee tiene derecho a recibir el tesoro. En otras palabras, todo lo que encontraron dentro de esta vieja embarcación abandonada, en realidad le pertenecía a Portugal, sin importar que todo pasó hace siglos. Pero los líderes portugueses aparentemente permitieron que Namibia se quedara con todo. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo.
La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos.
atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho.